Seguimos en Bademecum Veterinario con más información. Muchas veces no se tiene en cuenta el dolor de los animales, que puede manifestarse de diversas maneras. Un enfoque desde la fisiatría nos lo aporta una conferencista que disertó en la convención anual de la Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía. A mí me tocó hablar de el paciente dentro del bienestar animal libre de dolor. Muchas veces no tenemos en cuenta lo suficiente el sufrimiento del perro. El dolor se siente, se vive, se sufre por el perro y por el entorno. Hay distintos tipos de dolor y hay distintas características en el dolor. Tenemos el dolor somático, el dolor visceral, el dolor neuromusculoesquelético, que es nuestro tema. Yo me dedico a la fisiatría veterinaria, entonces enfocamos el dolor desde un lugar específico del cuerpo. El dolor químico, que es tan habitual cuando una articulación se inflama, cuando hay procesos dentro de la articulación, respuesta química con inflamación, dolor y calor, y cómo podemos abordarlo desde distintas características de enfoque. La presencia de dolor, ya sea aguda o crónica, va a dar en el paciente malestares y molestias. El dolor primario, por un lado, que se presenta luego de una lesión puntual, de una noxa, que desencadena la respuesta química del organismo y que va a dar una respuesta inmunomediada en última instancia. Esa noxa que actúa en un lugar determinado produce una deformación por un proceso químico. Ese es el dolor específicamente químico. Luego está el dolor mecánico, que es el dolor compresivo, que se puede presentar en una discopatía, en una lesión de columna, cuando el disco protruye gradualmente. Y finalmente el dolor neuropático, que es el que va a terminar generando o puede generar parestesias o puede generar situaciones de inmovilidad como paresias o plejías mucho más marcadas. Ahora, ¿cómo encaramos desde nuestro lugar, desde la fisiatría, el tema de dolor? Tenemos muchos elementos para actuar. Tenemos por un lado agentes físicos naturales como el frío o el calor. El frío que se emplea en zonas específicas, puntuales, en lesiones puntuales localizadas. Eso como agentes naturales frente al dolor. Luego tenemos agentes físico-técnicos que abarcan la terapia física, que son todos aquellos elementos especiales, toda aquella aparatología que nos va a ayudar a aliviar el dolor. Dentro de los agentes físico-técnicos, como suelen llamarse, agentes físicos que tienen un desarrollo específico, encontramos las terapias como, por ejemplo, terapias lumínicas como el láser o la fototerapia, el magneto que se utiliza como esencialmente efecto antiinflamatorio, la electroanalgesia que se trabaja en el punto exacto de dolor o rodeando el punto de dolor, entre otros agentes que hay cantidad, campo cuántico, ultrasonido, infrasonido, etc. Cada uno tiene su indicación específica y también su contraindicación específica. Todo esto va a ayudar a que el paciente vaya teniendo progresivamente alivio del dolor.
porque en última instancia lo que buscamos es calidad de vida. Un detalle que quiero comentar dentro de lo que es nuestro tema es que la fisiatría abarca mucho y que el manejo temprano del paciente con dolor es el que ayuda a que ese dolor mejore rápidamente, a que la evolución sea gradual y progresiva hacia el alivio de ese dolor. Entonces, por un lado, la derivación temprana. Por otro lado, y algo muy importante, que la terapia física sea desarrollada por profesionales entrenados en el tema y que sean los médicos veterinarios los que se preparen en este tema. En cuanto a la signología del paciente con dolor, tenemos que tener en cuenta las posiciones del cuerpo, las características que ese paciente manifiesta. Si presenta una deformación en la columna, que se denomina cifosis, si presenta rigidez muscular, contracturas, cabeza y cuello descendido, posicionamiento global que hacen que ese paciente manifieste dolor. Luego tenemos un tipo de dolor que puede ser continuo, que es el paciente que grita permanentemente, o un dolor intermitente, que es el difícil de diagnosticar porque hay momentos que al paciente no le duele y que una vez diagnosticado debe ser tratado puntualmente. Entonces, observar de manera importante cómo está el paciente, qué características tiene el cuerpo, cómo se mueve, cómo está su biomecánica y cómo podemos ayudar para que este paciente se alivie lo antes posible. Doctora, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Recuerden, amigos, que nuestros contenidos también están en la web y los pueden ver en las redes sociales, donde ya tenemos 10.000 seguidores. Así que también ustedes pueden sumarse a nuestra comunidad veterinaria. Y ahora sí, le ponemos punto final a esta emisión de hoy de Vademecum Veterinario. Los esperamos la próxima y, como siempre les decimos, a pasarla muy, pero muy bien.